Los 7 miembros de mi familia política habían terminado de cenar y estaban todos sentados en el sofá, esperando a que yo llegara del trabajo para fregar los platos. El que se hacía llamar mi marido incluso me gritó: «Si no quieres servirnos, lárgate de aquí ahora mismo». Tan solo 3 días después, ese hombre lo perdió todo, incluida la casa, y se derrumbó por completo. Era una noche en la que el aire frío del otoño madrileño se colaba a través de mi grueso abrigo, calándome hasta los huesos. Un Mercedes negro se deslizaba por la carretera que llevaba a casa. La luz amarillenta de las farolas entraba por la ventanilla, iluminando mis ojos profundos, privados de sueño, y mi rostro agotado. Había sido un día terriblemente largo, con reuniones desde primera hora de la mañana y una tensa negociación con socios extranjeros. Soy Isabel Herrera. Tengo 32 años y soy jefa de proyectos en una prestigiosa firma de inversión. Acababa de terminar una jornada de 14 arduas horas de trabajo. Pero el cansancio físico no era nada comparado con el agotamiento mental que me invadía cada vez que me daba cuenta de que tenía que cruzar el umbral de aquella casa. Un chalet de lujo valorado en 3,5 millones de euros en el barrio de Salamanca, la zona más cara de Madrid. Aquel lugar era mi sueño y al mismo tiempo mi cárcel. El capital inicial de 2,5 millones de euros era el fruto de la sangre y el sudor de mis padres y míos. El 1,000,000 de euros que aportó mi marido, Javier Gómez, era en su mayor parte un préstamo. Sin embargo, por una cuestión de apariencias y un orgullo vacío, exigió que la propiedad estuviera a nombre de los dos, y yo, que siempre había sido una mujer independiente, me convertí de la noche a la mañana en la copropietaria de un bien en una situación precaria. Pulsé un botón, y la puerta del garaje se abrió silenciosamente. Después de aparcar, me quedé sentada unos minutos más en el coche, reuniendo las últimas fuerzas y la paciencia que me quedaban. Sabía perfectamente que lo que me esperaba dentro no era un cálido consuelo ni una cena caliente. Al abrir la puerta principal, una mezcla de olores a comida, humo de tabaco y un desagradable aroma a humedad me asaltó. La lámpara de araña de cristal que yo misma había elegido con tanto esmero emitía una luz amarillenta, pero el ambiente de la casa era pesado y opresivo. El salón, que debería ser un espacio de descanso, era un caos absoluto. Mi suegra, Pilar, estaba sentada en el sofá de piel de alta gama con los pies sobre la mesa, sujetando el mando de la televisión. El sonido estridente de un culebrón llenaba la estancia, y aunque el rostro de Pilar era sereno, ni siquiera se dignó a mirarme. A su lado estaban mis 2 cuñadas, Marta y Laura, que se habían mudado a la casa tras sus respectivos divorcios. Discutían acaloradamente sobre el protagonista de la serie. La mayor, Marta, se metía patatas fritas en la boca sin parar con las manos grasientas. La menor, Laura, criticaba mi atuendo. «Vaya, ya está aquí la cuñadita. ¿En qué trabajas para llegar a estas horas? Pareces un fantasma que vive en la casa». Laura lo dijo en un tono burlón, lo suficientemente alto para que la oyera, pero sin ser un saludo directo. «Déjala, Laura. Nuestra cuñada es así. Es muy buena ganando dinero fuera, pero en cuanto llega a casa, se convierte en una inútil. Oye, Marta, ¿a qué es bonito el vestido nuevo que me ha comprado mamá?» Pilar se metió en la conversación, ignorando deliberadamente mi presencia. Los hijos de Marta y Laura, mis 3 sobrinos, corrían y gritaban alrededor de la mesa del comedor. Sus gritos, el ruido de los objetos al chocar y sus risas inocentes se mezclaban en una sinfonía caótica, y esa mesa era un espectáculo que ya no podía soportar. Había una montaña de platos sucios y la salsa de un guiso de carne se había secado sobre el mantel, atrayendo a las primeras moscas. Sabía que si no lo limpiaba yo, a la mañana siguiente me esperaba una reprimenda aún peor. Durante los últimos 6 años había sido una sombra sin nombre en mi propia casa, una asistenta sin sueldo. Me quité el abrigo y lo colgué en el perchero. Solté un profundo suspiro y me dirigí directamente a la cocina. Mi silencio no era debilidad, sino una paciencia contenida hasta el límite. «Cuñadita, ya sé que estás cansada de trabajar, pero haz el favor de darte un poco de prisa. Llevo todo el día con dolor de cabeza por el olor a comida». «Nos estás molestando para ver la serie», se quejó Marta con la vista fija en la pantalla. No respondí. Abrí el grifo y el sonido del agua llenó el fregadero. Empecé a fregar los platos. Me dolían las muñecas y la espalda parecía que iba a partirse. Pero tenía que aguantar. No podía derrumbarme ante aquellas miradas burlonas y esa crueldad invisible. «Mira a esa actriz. Cuida bien de sus hijos y siempre va impecable. En cambio, tú siempre tienes esa cara de fantasma. Vives con tu marido y ni siquiera sabes cómo cuidarlo. Verás cómo al final se canse y se busque a otra». Pilar volvió a lanzar su veneno, y Laura se rió a carcajadas, dándole la razón. En ese momento, mi marido, Javier, bajó de nuestro dormitorio del 2º piso. Acababa de ducharse, y llevaba un pijama de seda,
que le había regalado a la vuelta de un viaje de negocios. Sin mirarme, fue directo al salón. «Mamá, este culebrón es buenísimo. Seguid viéndolo. Isabel ya se encargará de todo cuando llegue. No se atrevería a desobedecerte», dijo Javier con voz melosa a su madre. Se sentó en el sofá y empezó a mirar su móvil. Apreté los dientes. Yo estaba allí, trabajando como una sirvienta, y el hombre que había elegido como esposo daba por sentado mi sufrimiento. «Javier», lo llamé, manteniendo la poca compostura que me quedaba. «Te he planchado la camisa azul. Cógetela tú mismo del armario. Estoy demasiado cansada, no tengo fuerzas». Javier apartó la vista del móvil y se giró hacia mí. En sus ojos no había compasión, sino una ira contenida. Se levantó, caminó hacia la cocina y se plantó a 1 metro de mí. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Dónde te has metido hasta las 10 de la noche, holgazaneando por ahí? ¿Te crees que eres la dueña de esta casa? Mi madre y mis hermanas llevan todo el día esperando a que limpies para poder tomarse un té. ¿No tienes ningún sentido de la responsabilidad?», gritó Javier con una voz cargada de desprecio. Señaló el plato que yo sostenía. «Llevas 1 hora con el mismo plato. Te lo voy a decir muy claro. Como nuera de esta casa, tienes que hacer las tareas del hogar, y como mi esposa, tienes que servirme a mí y a mi familia. Si no quieres hacerlo, lárgate». Javier escupió las palabras con desdén. Solté el plato y el agua salpicó por todas partes. Lo miré directamente a los ojos. 6 años de paciencia, 6 años de humillación, subieron de golpe hasta mi garganta. «Javier, ¿sabes cuántas horas he trabajado hoy? Acabo de cerrar un proyecto enorme. He trabajado 14 horas sin descanso, y ninguno de los 7 que estáis en esta casa ha podido ayudar a fregar unos malditos platos. Soy tu esposa, no la criada tuya y de tu familia», grité. Mi voz temblaba, pero enfatiqué cada una de las palabras. Javier se rió. Era una sonrisa llena de burla. «¿Y a mí qué? ¿Qué tiene de importante tu trabajo? La que cobra un sueldo eres tú. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Te crees que por ganar un poco de dinero puedes subirte a la parra? Escúchame bien. Una mujer debe obedecer a su marido y servir a su familia política. Al casarte conmigo, asumiste esa obligación. Si no quieres servir, lárgate de aquí ahora mismo», gritó, señalando la puerta con el dedo. La palabra «lárgate» resonó en mis oídos como un trueno. No me dolió. Al contrario, fue como si me despertara de golpe. El último límite de mi paciencia se había roto por completo. Sentí como si la sangre se me helara en las venas. Todo el cansancio y la humillación desaparecieron en un instante, dejando paso a una calma aterradora. Me di la vuelta y me dirigí al dormitorio. Cerré la puerta suavement. Desde el salón, seguían llegando el sonido de la televisión y las risas burlonas de mi suegra y mis cuñadas. «¿Lo ves? Hay que gritarle para que se entere. Se da muchos aires por trabajar fuera, pero cuando llega a casa no es más que una sirvienta. ¿Acaso se va a ir? ¿Crees que puede renunciar a esta casa de 3,5 millones de euros?» Las palabras de Pilar fueron mi mayor motivación. Me senté en la oscuridad. Las lágrimas ya se habían secado. 6 años de paciencia habían llegado a su fin. A partir de ese momento, ya no era una esposa sumisa, sino una persona que anhelaba venganza. Me levanté y encendí la lámpara de la mesilla. Una luz tenue iluminó mi rostro. La antigua Isabel Herrera, fuerte e independiente, había vuelto con una determinación de acero. Empecé a actuar. Saqué una pequeña maleta de mano. No metí ropa ni joyas. Esas cosas no importaban. Abrí la pequeña caja fuerte donde guardaba lo más importante: la escritura de la propiedad, las libretas de ahorro y los documentos financieros que demostraban el origen de mi capital inicial de 2,5 millones de euros. Y el arma más poderosa de todas, el acuerdo prenupcial de separación de bienes. Guardé todo cuidadosamente en la maleta y la cerré. A continuación, saqué una grabadora digital en miniatura con la batería completamente cargada. La instalé hábilmente debajo de la mesita auxiliar que había junto al sofá del salón, donde siempre se sentaba Pilar. Tenía que ser rápido, limpio y sigiloso. Ya había soportado suficientes insultos. Ahora necesitaba pruebas. Abrí la puerta y salí. El salón seguía siendo un caos. «Vaya, cuñadita, ¿ya has terminado de limpiar? Ven aquí, vamos a hablar un rato», dijo Marta. No respondí. Fui directa a la cocina y saqué una caja de té que había preparado de antemano. Dentro había unas cuantas bolsitas de té normales y una nota. Coloqué la caja en el lugar más visible de la encimera. «Suegra». Mi voz sonaba extrañamente tranquila. «Estoy un poco cansada. Voy a casa de mis padres a descansar unos días. Este té se lo he comprado para usted. No se acueste muy tarde». Pilar levantó la cabeza,
con la mirada llena de sospecha. ¿A casa de tus padres? ¿Otra vez te has enfadado por una tontería? Pues vete si quieres, a ver quién te sirve allí. Ya veremos. Y vuelve pronto para hacer las tareas de casa. Javier también me miró de reojo con una expresión de satisfacción. Pensaba que me había enfadado y que volvería pronto a pedirle perdón. De acuerdo. Ya me voy, dije, dirigiéndome a Javier. Me voy. Cuídate. Salí de aquella casa sin mirar atrás. A mi espalda oía el sonido de la televisión, las risas y los reproches de Pilar. Conduje mi coche, no hacia la casa de mis padres, sino hacia un lujoso apartamento que había comprado en secreto con mi cuenta personal. Allí me esperaba el abogado David López. La puerta de la cárcel se había cerrado y la de la libertad se había abierto. Mi nuevo apartamento, en el piso 25 con vistas a la ciudad. Las luces de la noche eran hermosas, pero mi mente estaba llena de recuerdos de los últimos 6 años vividos como una sirvienta sin sueldo. Me senté, encendí el portátil y conecté una videollamada con David. Javier me ha dicho que me largue, así que me he ido, David. Mi voz ya no denotaba cansancio, sino determinación. David sonrió. Sabía que lo harías. He esperado tu decisión durante 6 años, Isabel. Sabía que no podías aguantar más. Bebí un sorbo de té y sentí cómo el calor se extendía por mi cuerpo. Empecé a contarle la historia, desde el primer día de mi matrimonio hasta aquella fatídica noche. 6 años atrás era una persona diferente. Era la jefa de proyectos más joven de mi empresa de inversión, con un sueldo de 6 cifras y 2,5 millones de euros en ahorros y fondos para el matrimonio. Era una mujer segura de sí misma, inteligente, que siempre sabía lo que quería. Conocí a Javier en un proyecto de inversión. Parecía un caballero, con un hablar suave, y era muy cariñoso conmigo. Siempre elogiaba mi carrera y mi inteligencia. Me enamoré, ciegamente. Después de decidir casarnos, hablamos del tema de la casa. Yo quería un chalet adosado, adecuado para una pareja, pero Javier insistió en esta casa de 3,5 millones de euros. Isabel, soy un hombre, tengo que mantener las apariencias. Todos mis amigos viven en casas grandes. Si compramos esta, yo también pondré todo de mi parte, dijo con una expresión sincera. Su plan era que yo pusiera 2,5 millones de euros y él pidiera un préstamo de 1 millón. La parte que más me hizo dudar fue cuando me pidió que la pusiéramos a nombre de los dos. Sé que tú pones mucho más dinero, pero Isabel, si no aparece mi nombre, mis amigos y compañeros se reirán de mí, dirán que soy un mantenido que vive de su mujer. Por favor, entiende el orgullo de un hombre, suplicó Javier. En ese momento cometí el mayor error de mi vida. Cedí. Creí en su amor y en sus promesas. Acepté la copropiedad. Mi mejor amigo David intuyó que algo iba mal. Isabel, no puedes arriesgar así todo tu patrimonio. El amor es una cosa y el dinero es otra. Si te preocupa su reputación, podéis poner la casa a nombre de los dos. Pero tienes que redactar un documento con validez legal. Tienes que proteger tus 2,5 millones. Después David me redactó un detallado acuerdo prenupcial de separación de bienes. En él se especificaba mi aportación inicial de 2,5 millones de euros, y se estipulaba que, en caso de divorcio, esa cantidad me sería devuelta con prioridad, y solo el patrimonio restante se dividiría por la mitad. David añadió una cláusula específica que decía que si una de las partes ejercía violencia física, coacción o maltrato psicológico, esa parte tendría que indemnizar a la otra por daños morales y económicos. Le presenté el acuerdo a Javier. Al principio, se enfadó, diciendo que no confiaba en él. Estuvo 3 días enfadado. Pero a los pocos días, vino a verme con cara de arrepentido. Lo siento, Isabel, lo he pensado mejor. David tiene razón. Tenemos que ser transparentes. Y como te quiero, nunca te haré nada malo. Firma tú primero. Yo lo haré después, dijo. Solo le interesaba que yo accediera a comprar la casa y que su nombre figurara en la escritura. Ni siquiera leyó bien las cláusulas y firmó el documento a toda prisa. Al ver su firma garabateada, sentí una pequeña inquietud, pero el amor y la confianza lo eclipsaron todo. He guardado ese acuerdo como un tesoro durante los últimos 6 años. Después de la fastuosa boda, el infierno comenzó de inmediato. Pilar se mudó a vivir con nosotros justo después de la boda. La espaciosa casa se volvió de repente agobiante y estrecha. Declaró que una nuera debe cuidar de la familia política. Está bien que trabajes, pero no puedes descuidar las tareas del hogar. Yo ya soy mayor y no puedo hacer trabajos pesados. A partir de entonces, me convertí oficialmente en la asistenta de mi propia casa. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir al mercado y preparar el desayuno para toda la familia. Por la noche, por muy cansada que estuviera, tenía que correr a la cocina a limpiar y fregar los platos,
Pero la cosa no acabó ahí. Un año después, mi cuñada mayor, Marta, se divorció y se mudó a casa con sus 2 hijos pequeños. Marta no tenía trabajo, y se pasaba el día viendo la tele o mirando el móvil, y la carga de las tareas del hogar y el cuidado de los niños recayó enteramente sobre mí. Tenía que preparar la comida, limpiar las habitaciones e incluso llevar a mis 2 sobrinos al colegio. Pilar y Marta empezaron a exigirme que dejara mi trabajo. Ya sé que ganas mucho dinero en la empresa, pero si siempre llegas tan tarde, ¿quién va a cuidar de la familia? Una mujer tiene que estar en casa cuidando de su marido y de sus hijos. Si no, divórciate, me dijo Pilar sin rodeos. Tuve que luchar para conservar mi trabajo, y un año después, mi cuñada menor, Laura, también se divorció y se mudó a casa con su hija pequeña. En total, 8 personas vivíamos hacinadas en mi casa. La casa de 3,5 millones de euros se había convertido en una pensión gratuita para mi familia política. El desprecio y la humillación psicológica llegaron a su punto álgido. «Cuñadita, ¿por qué está tan arrugada esta ropa? ¿Estás ciega o qué?», me gritó Marta al ver que la ropa de su hijo no estaba bien planchada. «Mira a tu cuñada Laura, es tan apañada, y tú eres lenta y torpe para todo. Solo sirves para ganar dinero. ¿Pero para qué ganas tanto si al final lo gastas en servir a la familia de esta casa?». Pilar me comparaba constantemente con sus 2 hijas, que no hacían nada. Lo más doloroso fue el cambio de Javier. Al principio Javier también se sentía culpable y me defendía delante de su madre y sus hermanas, pero esa protección fue desapareciendo poco a poco. Pilar y mis 2 cuñadas le comían la cabeza a diario. «Un hombre tiene que ser el pilar de la casa. La mujer tiene que obedecer. Gano dinero, pero si no sé cuidar de la familia no sirvo para nada». Poco a poco Javier cambió. Dejó de ver mi sufrimiento. Para él, que yo cuidara de una familia de 8 personas era una obligación natural. Mi amor por él se fue resquebrajando poco a poco. Ya no era amor, era aguante. «David, tengo la prueba más importante», le dije al terminar mi relato. «Te lo he enviado todo. La escritura, el acuerdo y, sobre todo, la grabadora que he instalado en el salón. Seguro que después de mi marcha tendrán conversaciones muy reveladoras». David asintió con una mirada penetrante. «Lo has hecho muy bien, Isabel. Este acuerdo es la llave de oro. Que Javier insista en dividir el patrimonio por la mitad y vender la casa es una oportunidad caída del cielo. No necesitaremos un juicio largo y tedioso. Vamos a terminar este juego rápidamente, y tú serás la ganadora absoluta. Quiero que sea rápido, limpio y efectivo, David. Quiero que paguen por mis 6 años de humillación sin que tengan tiempo de reaccionar», dije. Miré por la ventana. Las luces de Madrid brillaban como miles de estrellas. Entre ellas veía la libertad y la venganza que me esperaban. Habían pasado 3 días desde que me fui, pero no había recibido ni una llamada de disculpa, ni un mensaje preguntando cómo estaba. De Javier y su familia solo emanaba un silencio arrogante. Pensaban que no podría soportar dejar la casa y el patrimonio y que pronto volvería arrepentida a pedir perdón. Conocía bien la psicología de Javier. Daba mucha importancia a las apariencias, pero era débil y siempre necesitaba el apoyo de su madre y sus hermanas. Creía que me había ido porque todavía lo quería y que era natural que volviera. Pero antes de irme les dejé un pequeño regalo, una grabadora hábilmente instalada. Esa tarde, mientras trabajaba en el despacho de David, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Javier Gómez. Miré a David, quien pulsó el botón de grabar y me hizo una seña para que lo pusiera en altavoz. «Isabel, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Crees que con irte de casa se acaba todo? Vuelve ahora mismo. A mamá le ha dado un subidón de tensión y se ha desmayado. ¿No lo sabes? Marta y Laura no saben ni cocinar. Ven rápido a preparar la cena». «Ahora mismo», gritó Javier con una voz llena de ira y autoritarismo. En sus palabras no había ni una pizca de preocupación o arrepentimiento, solo la irritación de haberse quedado sin sirvienta. Intenté mantener la voz lo más calmada posible. «Javier, parece que estás muy enfadado. ¿No te acuerdas? ¿Qué me dijiste hace 3 días? Me dijiste que me largara, y eso he hecho. ¿Qué más quieres? ¿Que me largara? ¿A qué juegas? ¿A un juego de niños? Te lo advierto. Si no vuelves, nos divorciamos. Y si nos divorciamos, olvídate de esta casa. Esta casa es un bien ganancial, así que la dividiremos exactamente por la mitad», declaró Javier con una voz llena de confianza y arrogancia. No tenía ni idea de que sus palabras estaban siendo grabadas. Fingí estar completamente sorprendida. ¿Dividirla por la mitad? ¿Los 3,5 millones? ¿Entonces yo recibiría 1,750,000 euros? ¿De verdad? Al oír mi voz débil y codiciosa, Javier se sintió inmediatamente triunfante. «Sí,
1.750.000. Pero tienes que compartirlo conmigo. Tú decides si vuelves o no. Si nos divorciamos, ¿quién pasará más vergüenza y quién lo pasará peor? ¿Crees que podrás vivir bien sin mí? Respiré lentamente, procurando que no se notara la frialdad en mi voz. De acuerdo. Yo también estoy muy cansada. Javier, no quiero alargar más este matrimonio. Acepto el divorcio. Y también acepto vender la casa y repartir el dinero. Javier se quedó en silencio por un momento. No esperaba que yo aceptara tan fácilmente. ¿Lo dices en serio? ¿Aceptas vender la casa y repartir el dinero por la mitad? Sí, lo digo en serio. Pero no tengo fuerzas para buscar un comprador. Búscalo tú. Lo vendemos al mejor precio y lo repartimos. ¿De acuerdo? Javier no pudo ocultar su alegría. Pensó que había ganado fácilmente, que yo había aceptado sus condiciones por miedo a perder dinero. De acuerdo. Espera. Buscaré un comprador ahora mismo. Y ni se te ocurra cambiar de idea. Colgó el teléfono bruscamente. Dejé el teléfono y miré a David. Él se rió a carcajadas y aplaudió. Ha picado el anzuelo, Isabel. Se ha cavado su propia tumba. Cegado por la idea de recibir casi 2 millones de euros, se lanzará a vender la casa como una polilla a la luz. Podemos seguir con nuestro plan. David abrió su portátil. Tenemos que darnos prisa en los próximos 3 días. Ya he preparado a un comprador secreto. El siguiente paso es recopilar las pruebas de la grabadora. Abrí mi móvil y me conecté a la grabadora a través de una aplicación secreta. David y yo escuchamos lo que estaba ocurriendo en la casa. La voz de Pilar retumbaba. «Javier, ¿te ha llamado esa para pedirte perdón por haberse equivocado?» Dijo que se divorciaría. «Mamá, también ha aceptado vender la casa y repartir el dinero por la mitad. Como son 3,5 millones, yo recibiré 1.750.000. Ya os lo dije. Isabel está loca por el dinero, y por miedo a perderlo, hará lo que yo le diga», se jactó Javier con voz triunfante. Marta y Laura vitorearon. «Mi hermano es el mejor. Casi 2 millones. Mamá, me voy a comprar un piso nuevo. Ya no quiero vivir con esta cuñada tan desagradable». «Ja, ya os lo dije yo. A esa clase de mujeres hay que gritarles para que se enteren». Se daba muchos aires por ganar dinero, pero al final en casa no era más que una criada sin sueldo. 1.750.000, Javier. Con ese dinero tienes que montar un gran negocio y demostrarle a todo Madrid lo que vales, dijo Pilar con voz codiciosa. David y yo nos miramos. Estas palabras eran la prueba más contundente de que me habían despreciado, maltratado y obligado a servirles en mi propia casa. El hombre al que había amado, Javier, se había convertido en un ser completamente codicioso, cruel y débil. David, prepara todos los documentos necesarios. Quiero terminar con esto lo antes posible. No quiero verles la cara ni un día más, dije. Mi corazón ya no estaba lleno de odio, sino de una sensación de liberación. Liberación de una familia tóxica, liberación de un matrimonio equivocado. Publicó la casa en todas las redes sociales y portales inmobiliarios. Para presumir y obtener más dinero, pidió un precio ligeramente superior al de mercado, 3,5 millones de euros. David y yo empezamos a ejecutar el plan del comprador secreto. He contratado al señor Morales, especializado en hacer el papel de inversor exigente. El señor Morales representará a un fondo de inversión extranjero que busca propiedades en Madrid. Este fondo quiere comprar rápido y a un buen precio, pero exige que todos los trámites sean claros y que la casa esté disponible de inmediato. La actitud exigente pero generosa del señor Morales no dará a Javier y su familia tiempo para dudar o sospechar, me explicó David. Juntos, redactamos un detallado contrato de compraventa. Era un documento lleno de terminología jurídica compleja y difícil de leer. La clave era que el comprador especificado en el contrato era Inversiones Alfa SL. Esta era una sociedad que David y yo habíamos constituido hacía mucho tiempo para gestionar mis activos personales. El contrato incluirá numerosas cláusulas legales complejas. Javier y su madre solo se preocuparán por la cifra de los 3,5 millones y el dinero que se repartirá. No leerán con atención las cláusulas sobre el comprador y otras obligaciones legales. La codicia les cegará, enfatizó David. Llamé a Javier y fingí estar preocupada. Javier, ¿has encontrado comprador? Creo que has puesto un precio demasiado alto. ¿Quién lo va a comprar? Javier se rió al otro lado del teléfono. Isabel, no te preocupes. De las cosas importantes se encargan los hombres. Ya lo he encontrado. Es un fondo de inversión extranjero y han aceptado pagar los 3,5 millones. ¿A qué soy bueno? Contuve una sonrisa burlona. Qué bien. Entonces encárgate de todo. Yo solo quiero que esto acabe cuanto antes. Al día siguiente, el señor Morales llegó en una berlina de lujo, con un aspecto sofisticado y un aire frío.
para ver la casa. Pilar y mis dos cuñadas habían intentado limpiar, pero el desorden, la suciedad y el olor a humedad eran imposibles de ocultar. La casa todavía conservaba las huellas de una familia caótica. El señor Morales puso cara de desagrado y no paró de encontrar defectos. ¿Por qué está tan sucia la casa? Nosotros, como fondo de inversión, queremos usar esta casa como oficina de representación, y viendo cómo viven ustedes, no parece nada profesional. Esto devalúa la propiedad. Javier y Pilar se pusieron blancos y se mostraron nerviosos. Marta y Laura empezaron a quejarse de aquel señor tan exigente. Pero de repente el señor Morales cambió de actitud. Sin embargo, la ubicación es excelente. Aceptamos comprarla por 3,5 millones, pero con una condición. Tienen que desalojar la casa en los 3 días siguientes a la firma del contrato. Si no, la operación se cancela. Tenemos un calendario muy apretado. Sí, de acuerdo. Nos mudaremos en 3 días, respondió Javier apresuradamente, con los ojos brillantes ante la cifra de los 3,5 millones. No le interesaban las demás cláusulas complejas. Solo pensaba en el dineral que pronto se repartirían. Después de que el señor Morales se fuera, la familia de Javier entró en un frenesí. Pilar no paraba de calcular el 1.750.000 euros que recibiría Javier. Casi 2 millones. Marta, Laura, ¿lo veis? Ya os lo dije. No solo hemos echado a esa mujer, sino que además hemos ganado dinero. Javier, tienes que comprarle a mamá el anillo de diamantes más grande de Madrid, dijo Pilar, exultante de alegría. Javier estaba henchido de una arrogancia incontrolable. Se jactaba ante sus amigos de que había vendido la casa por un precio excelente, y que pronto iniciaría un gran negocio con casi 2 millones de euros. Incluso le dijo a su madre: «Ya te lo dije, mamá, yo valgo mucho, esa solo sabe ganar dinero, pero el que sabe multiplicarlo soy yo». Escuchando la conversación grabada, no sentí ni una pizca de compasión. La codicia y la arrogancia habían paralizado su raciocinio. La trampa ya estaba tendida. Durante los 2 días siguientes, mi casa se convirtió en un caos mayor que nunca. Pilar, Marta, Laura y los 3 sobrinos estaban sumidos en una alegría frenética ante el palacio que pronto tendrían. Empezaron a planear ruidosamente cómo gastarían el dinero. Las risas, las pequeñas disputas por el reparto del dinero y los gritos de los niños resonaban día y noche. Habían olvidado que vivían en mi casa y que solo les quedaban 2 días para disfrutar de esa opulencia. 1.750.000. Marta, yo me voy a comprar un piso de 4 habitaciones en el centro de inmediato. No quiero seguir viviendo en este sitio tan estrecho, declaró Pilar con cara de enfadada. Es verdad. Tenemos que comprar un piso con ascensor y portero. Estoy harta de este chalet. Yo me compraré un coche nuevo para llevar a los niños al colegio. Así tendré buena imagen. Y también me compraré un conjunto de joyas caras para demostrar lo que valemos, dijo Marta entusiasmada. Yo voy a abrir una tienda de dulces online. Ya no tendré que aguantar a la cuñadita. Laura también rebosaba de alegría. Esa, Isabel, por mucho que ganara en la empresa, al final solo lo gastaba en servirnos a nosotros. ¿Qué no vamos a poder disfrutar nosotros? Javier se pasó todo el día buscando grandes proyectos de inversión en Internet e incluso me llamó. Isabel, prepárate para repartir el dinero. Ya te lo dije. Yo soy un hombre de valía. Tú vives como una hormiguita cobrando un sueldo en el banco, pero yo ahora voy a ser empresario. Trae bien la escritura y los papeles. Y no se te ocurra hacer ninguna tontería, dijo Javier con voz arrogante. No te preocupes. Yo también quiero acabar con esto cuanto antes, respondí fríamente. Sabía que su arrogancia era mi arma más afilada. No desconfiaría de mí en absoluto. La noche antes de la firma del contrato, decidí lanzar mi última declaración de guerra. Apagué la aplicación de la grabadora y llamé directamente a Javier. «Javier, ¿ya habéis hecho las maletas? ¿Habéis encontrado una casa nueva para la familia?», le pregunté. Mi voz ya no denotaba debilidad, sino una frialdad aterradora. Javier pareció sorprendido por mi cambio de actitud. «¿Por qué preguntas? ¿Qué te importa a ti? Estamos haciendo las maletas, no te preocupes. Mañana firmamos, y en cuanto entre el dinero, nos vamos. Tú encárgate de traer los papeles». «Javier», le interrumpí. «Solo te diré una cosa. Yo puse 2,5 millones de euros para esta casa. Durante 6 años he vivido aquí como una sirvienta. Tú y tu familia me habéis humillado y maltratado. Mañana recibirás las consecuencias que te mereces. Tú y tu familia lo perderéis todo». Javier se rió a carcajadas. Una risa llena de burla. «¿Te has vuelto loca? ¿Estás intentando asustarme? ¿Perderlo todo? Voy a recibir casi 2 millones de euros. ¿De qué estás hablando? No hagas tonterías. Todo lo ha preparado el abogado David López. Mi abogado, no el tuyo.
No puedes hacer nada. El abogado David López es mi abogado, Javier. No sabes nada. Mañana lo sabrás. Colgué el teléfono, dejando a Javier sumido en la ira y la confusión. No me creería. Pensaría que solo intentaba amenazarlo desesperadamente. La arrogancia le había cegado. Revisé todos los documentos una vez más. Todo estaba perfecto. Mañana sería el último día de la esposa maltratada, Isabel, y el primer día de la Isabel vengativa. El miércoles por la mañana, llegué puntualmente al despacho del abogado David López. Llevaba un traje de chaqueta gris claro, un maquillaje ligero y el pelo recogido en un moño alto. Un aspecto profesional y afilado, completamente diferente al de la esposa cansada y desaliñada que Javier estaba acostumbrado a ver. Javier llegó con Pilar. Pilar llevaba un llamativo vestido rojo y grandes joyas de oro, como si fuera a una fiesta. Quería alardear de su riqueza y su poder. Me miró con una mezcla de desprecio y triunfo. Vaya, por lo menos sabes arreglarte. Pensaba que vendrías llorando en pijama. De todas formas, es el último día que pasas con nuestro Javier, se burló Pilar. No respondí y entré en la sala de reuniones. En la sala ya esperaban el señor Morales, el abogado David López y un contable. El ambiente era tenso, pero al mismo tiempo tenía la formalidad absoluta de una gran transacción. «Buenos días», dijo David con voz inexpresiva y educada. «Vamos a proceder a la firma del contrato de compraventa del inmueble. Tras la firma, el pago se transferirá inmediatamente». Cuando el señor Morales colocó el grueso fajo de contratos sobre la mesa, Javier intentó cogerlo apresuradamente, pero Pilar fue más rápida. Cogió el contrato y lo hojeó rápidamente. «Oiga, señor abogado, ¿la cantidad de 3,5 millones es segura? ¿A qué cuenta entra el dinero? ¿Se reparte de forma clara?», preguntó Pilar con voz nerviosa por el tema del dinero. «No se preocupe, señora. El pago se transferirá a la cuenta conjunta de ambos. Después, deduciremos los impuestos y las comisiones y lo repartiremos exactamente según el acuerdo de divorcio», respondió David, enfatizando las palabras «acuerdo de divorcio». A Javier y a Pilar no les interesaba en absoluto el nombre de Inversiones Alfa S.L. impreso en el contrato, ni las demás cláusulas complejas. Solo veían la cifra de 3,5 millones. «Javier, firma. Firma rápido. En cuanto el dinero esté en la cuenta, será nuestro», le apremió Pilar. Javier también cogió el bolígrafo a toda prisa. Firmó todas las páginas sin leerlas. Su letra garabateada mostraba claramente su codicia y su impaciencia. Yo también firmé mi parte. Lenta y firmemente, letra por letra, como si pusiera punto final a una época oscura. En cuanto ambas partes hubieron firmado, el contable anunció que la transferencia del pago se había completado. El importe total de 3,5 millones se había transferido a través de la cuenta de la sociedad Alfa, completando la transacción. Javier abrió su móvil a toda prisa, y a los pocos segundos, sonó el mensaje que anunciaba el ingreso en la cuenta. «Ding, mira, ha entrado el dinero. ¿Lo ves?». Pilar se rió a carcajadas de alegría, y Javier también sonrió satisfecho, mirándome con ojos de vencedor. En ese momento, el abogado David López tomó la palabra. Su voz ya no era educada, sino fría y decidida. «Señor Gómez y señora Pilar, por favor, siéntense. Vamos a revisar el resultado de este proceso de divorcio. Basándonos en el acuerdo de separación de bienes previamente firmado y en el contrato de compraventa que acaban de firmar, Javier y Pilar seguían sumidos en la alegría, pero empezaron a sentir inquietud al ver la expresión seria de David. En primer lugar, revelaré la identidad del comprador. David levantó el contrato de compraventa y señaló el nombre del comprador. El comprador de esta vivienda de 3,5 millones es Inversiones Alfa S.L. Esta sociedad es propiedad única de la señora Isabel Herrera. En otras palabras, la señora Herrera acaba de recomprar su propia casa por 3,5 millones, convirtiéndose en la única y legítima propietaria. Javier y Pilar se quedaron helados. La cara de Javier pasó del rojo al pálido. «¿Qué dices? ¿Que se ha comprado su propia casa? ¿Qué es Inversiones Alfa?». Javier se levantó de un salto y gritó. «Así es», respondió David con calma. «Y los 3,5 millones que acaban de ver son solo una cantidad transaccional en papel que se ha movido a través de las cuentas de la empresa de la señora Herrera para completar el trámite. Es decir, no es un bien ganancial a repartir». David continuó sin darles tiempo a reaccionar. «Ahora calcularemos según el acuerdo prenupcial que el señor Gómez firmó hace 6 años. Sacó una hoja con un cálculo detallado. Valor total del activo, 3,5 millones. Capital inicial de la señora Herrera, 2,5 millones. Impuestos y honorarios de abogados, 150,000 euros.
Y por la cláusula de maltrato psicológico y obligación de realizar trabajos domésticos, según las claras pruebas de grabación, la señora Herrera reclama 1.150.000 euros por haber sido tratada como una sirvienta sin sueldo durante los últimos 6 años. Javier se quedó atónito al ver las cifras. Pilar empezó a temblar. Tras deducir estas cantidades, continuó David, el importe restante a repartir, incluyendo la aportación inicial del señor Gómez y las plusvalías de la venta, asciende a un total de 30.000 euros. David deslizó un cheque hacia Javier. Esta es la cantidad final que el señor Gómez recibirá de este matrimonio. 30.000 euros. Considérenlo como el último capital inicial que le da su exmujer. Es una locura. Me has engañado. Es una estafa, gritó Javier, con la cara roja de ira. Señor Gómez, todo se ha hecho conforme a la ley. Usted firmó el acuerdo prenupcial y también firmó el contrato de compraventa. Todo es legal, dijo David fríamente. Pilar miró el cheque. Luego a Javier, y de nuevo a mí. Su cara se había vuelto cenicienta. No podía aceptar esta realidad. La cifra de los 3,5 millones se había desvanecido en un instante. ¡Ah! Pilar gritó y se desplomó en el suelo. Se había desmayado por el shock. Me levanté y me acerqué a Javier. Él miraba a su madre aturdido. Javier, hace 6 años me dijiste que me largara. Hoy he cumplido tu palabra. Y ahora es tu turno y el de tu familia de largarse de mi casa. Mi voz era fría y decidida, sin rastro de emoción. Javier y Pilar abandonaron el despacho de abogados sumidos en la confusión y la humillación extrema. Javier tuvo que llevar de urgencia a su madre, desmayada en ese mismo instante, al hospital. El cheque de 30.000 euros se quedó en el suelo. Nadie lo recogió. Esa escena era la imagen más clara del derrumbe de una familia construida sobre la codicia y las falsas apariencias. No solo habían perdido la casa y el dinero, sino también la fe en un futuro de riqueza que creían tener al alcance de la mano. No volví a mirarlos. Inmediatamente después de que se fueran, David y yo completamos todos los trámites de cambio de titularidad de la vivienda. La casa de 3,5 millones de euros pasó a ser oficialmente propiedad de Inversiones Alfa, S.L., es decir, mía. Volví inmediatamente a la casa. La casa estaba ahora protegida por el equipo de seguridad profesional de David. Habían cambiado la cerradura justo después de mi marcha. Al entrar, noté una diferencia abismal. Ya no había ruidos estridentes, ni risas despectivas, ni olores nauseabundos a comida, solo quedaba la suciedad y el desorden que la familia de Javier había dejado al hacer las maletas a toda prisa, preparándose para la vida de ricos que creían que les esperaba. Caminé del salón al dormitorio y a la cocina. Los platos sucios seguían amontonados en el fregadero, y en el suelo de las habitaciones de Marta y Laura había ropa tirada por todas partes. Los juguetes de los niños estaban esparcidos por doquier. Pero, extrañamente, no sentí ni asco ni ira. Sentí una ligereza, como si me hubiera quitado un peso de 1.000 kilos de encima. Isabel, no hace falta que veas eso. He llamado a una empresa de limpieza y a un arquitecto. Pronto vendrán a reformar toda la casa, me dijo David por teléfono. Todavía estaba en el despacho terminando los últimos trámites legales. Lo sé, David, pero quiero verlo. Quiero ver con mis propios ojos estos recuerdos que han dejado. Son la prueba de mis 6 años de esclavitud. Tengo que recordar bien este sentimiento, respondí. Entré en el despacho de Javier. Había dejado su trabajo hacía 2 meses, declarando que pronto recibiría casi 2 millones de euros y que iba a montar un gran negocio. La habitación estaba desordenada, con papeles de préstamos y planes de riqueza absurdos. Sobre el escritorio encontré el borrador de una carta para sus amigos. Se jactaba de que se iba a divorciar y a recibir mucho dinero. Su arrogancia y su prepotencia eran nauseabundas. Fui al dormitorio principal. La cama estaba deshecha y quedaban algunas joyas baratas de Pilar. Abrí el armario y encontré una camisa vieja de Javier. En el bolsillo de la camisa había una pequeña nota con el número de teléfono de una mujer y el mensaje: «Cariño, llámame». No me sorprendió en absoluto. Javier me había traicionado hacía mucho tiempo. No solo con acciones, sino con indiferencia y crueldad. Arrugué la nota. Ya no importaba. Este matrimonio estaba completamente acabado. Poco después, llegaron el arquitecto y el equipo de limpieza profesional. Les dejé a ellos todo el trabajo de reforma y limpieza. Quería convertir esta casa en una nueva fortaleza, sin un solo rastro de la familia de Javier. Conduje de vuelta a mi apartamento. Esa noche, dormí profundamente. Un sueño sin interrupciones por reproches, ruidos de platos, o la ansiedad de tener que preocuparme por el desayuno de 8 personas. A la mañana siguiente, me levanté llena de energía y vitalidad. Era la Isabel de hace 6 años. No, era una Isabel aún más fuerte. Empecé a reconstruir mi carrera.
No volví a la empresa de inversión. Decidí utilizar mi experiencia y mis contactos para crear mi propia empresa de consultoría financiera. Trabajé sin descanso, pero esta vez era un trabajo que amaba, un trabajo para mí misma, no para servir o ser controlada por nadie. Las noticias sobre Javier y su familia me llegaron detalladamente a través de David. Javier y Pilar, después de salir del hospital, tuvieron que alquilar un piso viejo en las afueras con esos 30.000 euros. La noticia de que Javier solo había recibido 30.000 euros del divorcio se extendió rápidamente entre sus amigos y conocidos. Su reputación quedó destrozada, y sus amigos, que antes eran sus iguales, ahora lo evitaban. Marta y Laura se echaban la culpa mutuamente. Discutían a diario sobre quién había incitado a Javier a vender la casa precipitadamente. Pilar, tras el shock, se volvió más enfermiza y nerviosa. En el estrecho piso de alquiler, tenían que hacerlo todo ellos mismos. La vida cómoda y lujosa había terminado, y en su lugar había penurias, dificultades y discusiones constantes. ¿No te ha llamado?, me preguntó David. Más de 10 veces. No he contestado. No quiero ni verle la cara ni oír su voz, respondí. ¿Has preparado lo que le vas a decir si sigue intentando contactarte? Sí. David me ha preparado una declaración por escrito y los archivos de audio. Si Javier sigue molestando, se los enviaré. No le responderé directamente, dijo David. Sonreí. Gracias, David. Eres mi mejor amigo. Mi venganza no se limitó a recuperar mi patrimonio. La verdadera venganza fue observar la caída de quienes me habían despreciado. Una semana después de la firma del contrato, Javier empezó a enloquecer. No podía aceptar que la casa de 3,5 millones se hubiera esfumado y que a él solo le quedaran 30.000 euros. No paraba de llamarme y enviarme mensajes. A veces amenazaba, a veces suplicaba. Yo seguía sin responder, firme. Me concentré en mi nueva empresa y en la reforma de la casa. Un día, por la tarde, mientras estaba en la oficina, recibí un largo mensaje de voz de Javier. Su voz estaba distorsionada por la desesperación y la ira. Isabel, escúchame bien. No puedes hacerme esto. Eres una víbora. Me has engañado a mí y a mi madre. Mi madre se desmayó por el shock. Ahora está casi postrada en la cama. ¿Sabes el daño que has hecho? Eras mi esposa. Tenías una responsabilidad con nuestra familia. Vuelve ahora mismo y devuélveme la casa. Volvamos a empezar. Lo siento. No dejaré que mi madre y mis hermanas te vuelvan a tratar mal. Por favor, vuelve. Si me devuelves la casa, nos divorciamos y no te pediré nada. ¿Me estás escuchando? Su voz pasó de la ira a una súplica lastimera. Isabel, tú eres una buena persona. No puedes dejar a mi familia en la calle. Mis sobrinos todavía son pequeños. Piénsalo de nuevo, Isabel. Escuché el mensaje de voz hasta el final. Mi expresión no cambió. David ya había preparado un guión para esta situación. Encendí el ordenador y envié un correo electrónico con el archivo de audio adjunto. El contenido del correo era muy breve. Javier, escucha bien este archivo de audio. Esta es mi última palabra. El archivo de audio que le envié era una edición de las conversaciones más importantes recopiladas por la grabadora. Incluía las palabras de Javier: si no quieres servir, lárgate de aquí. Las de Pilar: se da muchos aires por ganar dinero, pero al final, en casa no es más que una sirvienta. Las de Marta y Laura: esa Isabel, por mucho que ganara en la empresa, al final solo lo gastaba en servirnos a nosotros. Y las de Javier después de mi marcha, jactándose de que esa Isabel está loca por el dinero, y por miedo a perderlo, hará lo que yo le diga. Pronto tendré casi 2 millones. 10 minutos después de enviar el correo, mi teléfono volvió a sonar como un loco. Esta vez eran mensajes de voz y de texto de Javier. Había escuchado el archivo de audio. Isabel, demonio, me has estado espiando. Lo tenías todo planeado desde el principio. No eres una persona. Devuélveme la casa ahora mismo. Te voy a denunciar. Y también a ese abogado, David López. Te llevaré a los tribunales por estafa. El siguiente mensaje era de Marta. Cuñada, ¿cómo puedes ser tan cruel? Has dejado a mi hermano y a mi madre en la calle. ¿No tienes conciencia? Te vamos a denunciar. Le has estafado el dinero a mi hermano. Miré la pantalla del móvil con total serenidad. Su ira ya no me afectaba. Era solo la reacción de quienes, acostumbrados a depender y a ser servidos, se veían privados de todo. David me envió un mensaje. No respondas. He preparado la contrademanda. Si te denuncian, ganaremos. Con el acuerdo prenupcial, las grabaciones como prueba del maltrato psicológico y la obligación de realizar trabajos domésticos, y los documentos que demuestran el origen de mi dinero, es más que suficiente. No tienen ninguna oportunidad. Déjalos que se hundan en su propia desesperación.
Decidí bloquear los números de teléfono y los correos electrónicos de todos los miembros de la familia de Javier. Quería una vida nueva, completamente limpia, sin ni siquiera su sombra. Mientras tanto, la reforma de la casa avanzaba a un ritmo muy rápido. Volví a elegir todos los muebles, cambié la distribución y transformé la casa en un espacio moderno y sofisticado, acorde con el estilo de una empresaria independiente. En el lugar donde antes estaba el sofá en el que Pilar se tumbaba a ver la tele y a darme órdenes, coloqué un gran escritorio. Convertí ese lugar en mi despacho personal, un espacio para trabajar y crear libremente. Era como si me estuviera lavando todo el polvo y la suciedad de 6 años y renaciendo. Después de perder la casa y el dinero, la vida de Javier transcurrió como yo esperaba. La caída de alguien que da tanta importancia a las falsas apariencias fue el espectáculo más digno de ver. Con los 30.000 euros, alquiló un estrecho piso. Solo tenía 2 habitaciones, pero Javier, Pilar, Marta, Laura y los 3 sobrinos, en total 8 personas, tuvieron que hacinarse allí. El hacinamiento y la miseria sacaron a relucir inmediatamente su verdadera naturaleza. Pilar, acostumbrada a que la sirvieran, no soportaba tener que hacer ella misma todas las tareas del hogar. No paraba de gritarle a Marta y a Laura, pero mis 2 cuñadas solo se enfrentaban a ella. Javier, inútil. Ya te lo dije. No le hagas caso a Isabel. ¿Y ahora qué? Toda la familia viviendo en esta posilga. Pilar no paraba de gemir y culpar a Javier. He hecho lo que he podido, mamá. Fuisteis vosotras, mamá y mis hermanas, las que me dijisteis que le exigiera a Isabel que hiciera las tareas de casa. Ahora que se ha ido, ¿estáis contentas? Javier le gritó a su madre. Ya no la protegía ni tenía paciencia con ella como antes. Los conflictos familiares se intensificaron. Marta y Laura discutían a diario sobre quién fregaba los platos y quién preparaba la comida de los niños. Javier intentó buscar trabajo de nuevo. Solicitó empleo en sus antiguas empresas, pero todas sabían que se había divorciado y había perdido todo su patrimonio. Nadie quería colaborar con alguien con problemas económicos y de carácter. Dondequiera que iba, sus amigos lo miraban con compasión, o peor aún, con desprecio. La reputación que tanto se había esforzado por mantener se hizo añicos. Ya no era un caballero sofisticado, sino un fracasado endeudado. Una noche recibí una llamada de David. Isabel, Javier va a denunciarte. Alega que le estafaste, que falsificaste el contrato y que le maltrataste psicológicamente, dijo David con un tono ligeramente divertido. Pregunté sin la menor preocupación. Sí. Alega que no leyó bien el acuerdo prenupcial y que fue coaccionado por su madre y sus hermanas para divorciarse. Es increíble. David, tienes preparada la contrademanda, ¿verdad? Usaremos los archivos de audio como prueba más contundente para demostrar que él y su familia me maltrataron y coaccionaron, y que él aceptó plenamente vender la casa por su propia codicia, dijo David. El enfrentamiento legal fue rápido. Javier no tenía ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones. El acuerdo prenupcial era un documento legal válido, y el contrato de compraventa llevaba su firma. En el tribunal, Javier apareció con un aspecto desaliñado y la ropa arrugada. Intentaba poner cara de enfadado, pero el miedo y la desesperación eran evidentes. David presentó las pruebas con agudeza. El archivo de audio en el que Javier me gritaba, «Si no quieres servir, lárgate de aquí», y las conversaciones jactanciosas de su familia fueron decisivas. El tribunal escuchó atentamente. El juez declaró que desestimaba la demanda de Javier. Además, enfatizó que el maltrato psicológico que Javier y su familia habían infligido a su esposa durante 6 años era un acto reprobable, y que mi acuerdo prenupcial era totalmente legal. Javier y su familia no solo perdieron el juicio, sino que también tuvieron que pagar mis costas legales, según lo estipulado en el acuerdo. Javier fue derrotado estrepitosamente, sin la menor esperanza de revertir la situación. Recibió una orden judicial de no volver a molestarme. Yo, en el tribunal, me mantuve serena y segura, sin decir una palabra. Solo miré a Javier directamente a los ojos, con una mirada fría y decidida. Era la mirada de la vencedora, la de quien ha recuperado la justicia. Al salir del tribunal, conduje directamente a mi casa recién reformada. La casa era ahora completamente diferente. Mi escritorio estaba en el lugar que antes ocupaba el sofá de Pilar. El salón era espacioso y elegante, sin rastro de desorden ni caos. Me paré en la cocina y me preparé un café. En lugar del olor a grasa y humedad, había un aroma delicioso a café. Había renacido. No solo había recuperado mi patrimonio, sino también el derecho a decidir sobre mi propia vida. Javier y su familia habían sido eliminados de mi vida para siempre. Su fracaso era el final justo para unos seres dependientes y crueles. Después de ganar el juicio de manera contundente,
Cerré oficialmente la puerta al pasado. La casa de 3,5 millones de euros era ahora completamente mía, legalmente libre de cualquier disputa o atadura. Decidí mudarme por completo, considerando este lugar como un símbolo de mi renacimiento y mi victoria. La reforma de la casa duró 1 mes y medio después del divorcio. Supervisé cada detalle, desde el cambio de la instalación eléctrica, la fontanería y los suelos, hasta la elección de una sola cortina. Quería que cada rincón de la casa reflejara mi sofisticación, mi independencia y mi profesionalidad, no que fuera un espacio para satisfacer las exigencias mezquinas y caóticas de la familia de Javier. La cocina se rediseñó en un estilo minimalista y moderno, adecuado para que cocinara una sola persona. Eliminé la gran mesa del comedor donde Pilar servía las lujosas comidas que yo preparaba y, en su lugar, instalé una pequeña barra donde podía disfrutar de un desayuno sencillo. Ya no tenía que preparar la comida para 8 personas, así que no necesitaba una cocina grande. El salón, como había planeado, se convirtió en mi espacio de oficina personal. Allí coloqué un gran escritorio de madera de nogal con vistas a un jardín bien cuidado. Vendí el lujoso sofá de piel de Pilar y lo sustituí por un sencillo y elegante conjunto de recepción para invitados. Convertí lo que una vez fue el epicentro de la humillación en el centro de mi carrera y mi intelecto. Empecé a volcar todas mis energías en mi nueva empresa de consultoría financiera. Gracias a mis 6 años de experiencia en un alto cargo en la empresa de inversión y a mi buena relación con el abogado David López, mi empresa consiguió rápidamente grandes contratos. Volví a ser la imagen de esa mujer que Javier había amado y luego abandonado, la Isabel aguda y segura de sí misma. Sabía que el éxito en mi carrera era la respuesta más contundente para quienes me habían despreciado. Pilar había dicho, por mucho que gane, solo lo gasta en servir a la familia de esta casa. Ahora, ganaba dinero y lo gastaba en mí misma. Mi relación con David también se profundizó. No solo era mi abogado y amigo, sino también un socio de confianza en los negocios. A menudo venía a mi despacho, es decir, al antiguo salón, para discutir asuntos de trabajo. Me miraba con admiración. Isabel, nunca te he visto brillar tanto como ahora. Lo has recuperado todo. Y me refiero a algo más importante que el dinero. A ti misma, me dijo David una tarde. Gracias, David. Sin el acuerdo prenupcial y tu ayuda, no habría podido salir de esto tan rápido. Fui una tonta por creer en el amor y en un orgullo vacío. Pero, por suerte, confié en tu sensatez, respondí. Sabía que esta reconstrucción no era solo material, sino también un proceso de curación de las heridas del corazón. Corté por completo todo contacto con la familia de Javier, pero, a través de mis relaciones sociales, seguí informada de su situación para confirmar que mi venganza se había ejecutado correctamente. Su vida iba cada vez a peor. Rechazado por sus antiguas empresas, Javier intentó invertir los 30.000 euros que le quedaban en un pequeño negocio, pero, falto de experiencia real, solo estaba acostumbrado a depender de mi dinero y a seguir mis instrucciones. El proyecto fracasó rápidamente, y el último dinero que le quedaba se esfumó. Vivían endeudados y con dificultades. Pilar se había vuelto enfermiza, y Marta y Laura, desempleadas, no paraban de discutir. Tenían que vivir de las escasas ayudas sociales y de la ayuda a regañadientes de parientes lejanos. Sabía que ese era el precio justo que tenían que pagar por 6 años de maldad, crueldad y codicia ciega. Tras unos 4 meses de silencio, Javier intentó contactarme de nuevo. Esta vez no usó su antiguo número de teléfono ni su correo electrónico. Me buscó a través de mi abogado David. Una mañana, David me llamó. Isabel, ese tipo ha vuelto a buscarme. Ha venido a mi despacho y se ha arrodillado, suplicando. Dice que no tiene ni un céntimo y que su madre está grave y necesita dinero para una operación. Mantuve la calma. Mi voz no denotaba la menor compasión. ¿Cuánto necesita? Dice que necesita 200.000 euros para la operación de su madre y que firmará un documento en el que se compromete a no volver a molestarte y a reconocer todos sus errores, me transmitió David. Me reí. Javier no es una persona que cambie, David. Solo se aprovecha de la debilidad de los demás. Siempre ha sido un cobarde que solo se preocupa por las apariencias. Ahora utiliza a su propia madre para suplicar. ¿Qué le has dicho tú? Le dije a Javier sin rodeos. Señor Gómez, usted ya no tiene derecho a exigir nada. La señora Herrera le dio 30.000 euros como capital inicial, y esa fue su última amabilidad. Todo se resolvió en los tribunales, y usted perdió. Si sigue molestándola, lo denunciaremos por alteración del orden público y por violar la orden judicial de alejamiento, me contó David. Javier no se rindió. Unos días después, vino a mi casa. Fue una noche, mientras yo trabajaba. Recibí una llamada de la garita de seguridad.
señora Herrera. Un hombre llamado Javier Gómez, que dice ser su marido. Está llorando en la puerta y suplicando verla. Subí al balcón del segundo piso. Bajo la luz de una farola estaba Javier. Ropa vieja, cara demacrada. No quedaba nada de aquel hombre sofisticado. En cuanto me vio, se arrodilló en el suelo. Isabel, Isabel, por favor, déjame ver a mi madre por última vez. Está muy grave. He hecho mal. Soy un cabrón. Por favor, te lo suplico. Tú eres una persona compasiva. Dame 200.000 euros. Me iré de Madrid y no volveré nunca más, gritó con la voz quebrada. Lo miré desde arriba. Mi corazón no se inmutó. Había superado la fase del dolor y el odio. Ahora solo sentía una fría indiferencia. No podía permitir que la compasión nublara mi juicio. Si le daba dinero, seguiría dependiendo de mí y molestándome. Señor Gómez, mi voz resonó en la oscuridad de la noche, lo suficientemente clara para que la oyeran Javier y el guardia de seguridad. Levántese. No hace falta que siga con su teatro delante de esta casa. Yo ya no soy su esposa, y esta casa ya no es su casa. ¿Recuerda que hace 6 años me dijo que si no quería servir, que me largara? Cumplí su palabra. Ahora usted y su familia están pagando las consecuencias de su crueldad y su codicia. Me detuve un momento y miré a Javier directamente. Lo de su madre es responsabilidad suya y de su familia. Vaya a buscar a Marta y a Laura, las que vivieron a cuerpo de rey en esta casa con usted. Recuerde que tuvo 30.000 euros como capital inicial. Tiene que solucionarlo usted mismo. No vuelva a aparecer por delante de mí ni de esta casa. Si no, llamaré a la policía. Me di la vuelta y entré. Después, el guardia de seguridad le exigió a Javier que se fuera. Javier se quedó un rato más y luego se alejó sin fuerzas en la oscuridad, sin dignidad. Volví a sentarme en mi escritorio y me serví un vaso de agua. No me arrepentía. Mi crueldad de ahora era el único escudo para proteger mi nueva vida. A pesar de mi rotunda negativa, Javier siguió acosándome. Empezó a publicar anónimamente en las redes sociales mensajes difamatorios sobre mí. Me acusaba de ser una esposa malvada y estafadora, de haber llevado a mi marido y a mi suegra al borde del abismo. Aunque las publicaciones no me mencionaban directamente, todos los que nos conocían entendían a quién se refería. David y yo decidimos no ceder más. Teníamos que dar un golpe final, contundente y público, para que Javier no volviera a levantar cabeza. David preparó un detallado comunicado de prensa con toda la verdad sobre el divorcio y la venta de la casa. Este comunicado se publicaría en varios importantes portales de noticias económicas y jurídicas. El contenido del comunicado era muy claro, agudo y se basaba enteramente en pruebas legales. Especificaba que yo era la legítima propietaria de la vivienda y que la había recomprado del patrimonio común según las estipulaciones del acuerdo prenupcial. Revelaba los detalles de mi aportación inicial de 2,5 millones de euros y la indemnización por daños morales acordada de 1.150.000 euros. Publicaba parte del contenido de las grabaciones que demostraban que Javier y su familia me habían maltratado psicológicamente y me habían tratado como una sirvienta sin sueldo durante 6 años. Aportaba la sentencia judicial que desestimaba la demanda de Javier y le ordenaba no volver a molestarme. En cuanto se publicó el comunicado, causó un gran revuelo, especialmente en los círculos económicos y financieros. La reacción de la sociedad fue muy fuerte. En lugar de compadecer a Javier, la gente condenó su codicia, su cobardía y su crueldad. Sus antiguos amigos y compañeros le dieron la espalda, y la reputación de Javier quedó completamente destruida. Ninguna empresa quería contratarlo, y ningún amigo quería tenerlo como socio. Fue oficialmente aislado de la alta sociedad que tanto anhelaba. Para mí, esta declaración pública restauró mi honor. Fui elogiada como una mujer inteligente, fuerte y que sabe defenderse. Mi empresa de consultoría financiera ganó aún más credibilidad, ya que todo el mundo vio la agudeza y la determinación de mi capacidad de gestión financiera y legal personal. Unos días después de la publicación del comunicado, recibí una llamada de mi cuñada Marta. Tuvo que usar un número desconocido porque yo había bloqueado su antiguo número. Cuñada, ¿te has vuelto loca? ¿Por qué haces esto? Mi hermano ha quedado en ridículo delante de todo el mundo. ¿Cómo va a poder vivir ahora? No puedes destrozarle la vida así, me gritó Marta por teléfono. Marta, mi voz era tan tranquila que resultaba fría. Yo no le he destrozado la vida a Javier. Se la ha destrozado él mismo con su codicia y su crueldad. Yo solo he revelado la verdad. Vosotros y vuestra familia me considerabais una sirvienta. Ahora toda la sociedad sabe quiénes son los verdaderos miserables. Dile a Javier que si sigue molestándome, tomaré medidas legales más contundentes. No me vuelvas a llamar. Colgué el teléfono. Mi mente estaba en completa paz. Este último golpe no fue para regocijarme, sino para proteger la paz de mi nueva vida.
Había ganado no solo la batalla legal, sino también la batalla del honor. Han pasado 6 meses desde el divorcio. Mi vida se ha estabilizado por completo. La empresa ha crecido rápidamente y disfruto de mi vida de soltera y libre en mi casa de 3,5 millones de euros. Un fin de semana, estaba de compras en un gran centro comercial. Mientras miraba cosas, me encontré inesperadamente con Marta y Laura. Mis dos cuñadas, antes sofisticadas y llamativas, ahora vestían ropa raída y tenían el rostro demacrado y pálido. Miraban de reojo ropa pasada de moda en un perchero de rebajas. Me vieron. Yo iba con un traje de chaqueta elegante y llevaba un bolso caro en la mano. El contraste entre nosotras era demasiado evidente. Marta y Laura intentaron evitarme, pero decidí caminar directamente hacia ellas. No tenía ninguna intención de regodearme, solo quería enfrentarme a la última verdad. «Hola, Marta», dije educadamente, sin la menor intención de burla. Levantaron la cabeza, y sus ojos estaban llenos de vergüenza y odio. «Sí. ¿Qué haces tú aquí?», tartamudeó Laura. «He venido de compras. Parece que estáis bien». «¿Bien? ¿Qué bien? Todo es por tu culpa. Nos has destrozado la vida», gritó Marta con una voz llena de rencor. «Marta, piensa bien quién me dijo que dejara mi trabajo y me dedicara solo a las tareas del hogar. ¿Quién me despreció y asusó a Javier? Yo solo he recuperado lo que me pertenecía y la justicia. Vosotros y vuestra familia vivíais sin trabajar, dependiendo de los demás. Por eso estáis hoy aquí», dije sin rodeos. «¿Nuestra madre está muy grave? Mi hermano está en el paro y no tiene dinero para el tratamiento. ¿No tienes conciencia? Al fin y al cabo, antes eras la nuera de nuestra casa». Laura intentó apelar a mi compasión. «No me llames nuera. Hace mucho tiempo que dejé de ser la nuera de vuestra familia. En cuanto a vuestra madre, yo le di a Javier 30,000 euros. Él los invirtió y los perdió. Esa fue su decisión. La responsabilidad de cuidar de vuestra madre es vuestra», dije. «Os doy un consejo a las dos. Buscad un trabajo y haceos responsables de vosotras mismas. No volváis a pensar en vivir dependiendo de nadie». No quise alargar más esta conversación sin sentido. Me di la vuelta y me fui. Marta y Laura se quedaron allí, pálidas, mirándome con odio, pero sabía que no podían hacerme nada. Unos días después, recibí una llamada de un pariente lejano de Javier. «Isabel, ¿no puedes ayudarlos un poco? Al fin y al cabo, una vez fuisteis familia. Pilar está muy grave, no tienen dinero para el tratamiento». El pariente intentó convencerme. Respondí con firmeza. «Señor, le respeto. Pero mi relación con la familia de Javier ha terminado por completo. Legal y moralmente. Ya no tengo ninguna responsabilidad. Pagué el precio de 6 años de maltrato, y ahora ellos tienen que hacerse responsables de sus propias vidas. No puedo ayudar a quienes intentaron destruir mi vida deliberadamente. Por favor, compréndalo. No dudé ni un instant. Había pagado un precio demasiado alto por mi debilidad y mi amabilidad del pasado. Ahora tenía que proteger la paz y la justicia que había conquistado. Un año después del divorcio, mi vida había entrado en una fase completamente nueva y brillante. Mi empresa se había convertido en un nombre de confianza en el sector. No solo había recuperado mi patrimonio, sino que había alcanzado un éxito aún mayor que antes del matrimonio. David y yo no solo éramos socios de negocios, sino también amigos del alma. Siempre estuvo a mi lado, compartiendo los éxitos y los momentos de soledad. Sabía que David sentía algo por mí, pero todavía no estaba preparada para empezar una nueva relación. Necesitaba más tiempo para que las heridas del corazón sanaran. Una noche, David me invitó a una fiesta de socios. En la fiesta, me reencontré con Susana, una gran amiga de la universidad. Susana era ahora directora de marketing de una gran empresa. «Isabel, no esperaba encontrarte aquí. Últimamente eres muy famosa, la empresaria de éxito que renació después del divorcio». Susana sonrió alegremente y me abrazó fuerte. Nos sentamos a hablar de los años pasados. Susana también se había divorciado y criaba sola a su hijo. Admiraba mucho mi valentía y mi determinación. «¿Has oído lo de mi divorcio? Todo el mundo dice que eres muy fuerte. Dicen que Javier está fatal últimamente», dijo Susana con voz compasiva. «Ya no me importa esa persona, Susana. Mi vida va ahora en otra dirección. Ya he pagado el precio de mi estupidez», respondí. Hace poco me encontré por casualidad con Laura en un mercadillo. Estaba vendiendo cosas de segunda mano. Me reconoció e intentó contarme lo malvada que había sido. «Dijo que habías destrozado a su familia», dijo Susana. Sonreí. «Supongo que es la única forma que tienen de vivir. Tienen que culpar a los demás para no enfrentarse a la realidad de que son unos fracasados. Pobre Pilar. Dicen que está muy grave. Está ingresada en un hospital público de baja categoría porque no tienen dinero», dijo Susana.
Cada uno cosecha lo que siembra, Susana. Ella fue la persona que consintió e incitó al maltrato psicológico contra mí. No me arrepiento de nada. La responsabilidad de cuidarla es de Javier, Marta y Laura. Es la parte que les toca asumir, dije con firmeza. Susana asintió, comprendiendo mi determinación. Sabía que yo no era una mujer malvada, sino una persona que había sido llevada al límite. Dejemos los temas tristes. Tú y el abogado David López hacéis muy buena pareja. Parece que él siente algo de verdad por ti. Susana cambió de tema. David se giró y nuestras miradas se encontraron. Me sonrió cálidamente. Esa sonrisa derritió mi frialdad y mi determinación. Sabía que podía volver a empezar no solo en el trabajo, sino también en el amor. Pero esta vez necesitaba tiempo para no repetir los mismos errores. Había aprendido que la base de una relación no es la cesión ni la compasión, sino el respeto y la igualdad. David se acercó a mí. Isabel, hay un socio que quiere conocerte. Está muy impresionado con la forma en que resolviste el caso de divorcio y reconstruiste tu carrera. Me levanté. Estaba preparada para enfrentarme a cualquier desafío. Mi nueva vida era un viaje glorioso, y yo era su creadora. Ya habían pasado casi 2 años desde que escapé de aquel matrimonio infernal. Mi empresa se había consolidado en el mercado, y yo vivía la vida que había soñado, libre, rica y respetada. David y yo éramos oficialmente pareja, pero no teníamos prisa. Manteníamos una relación seria y de respeto mutuo. Una mañana, recibí una llamada de mi amiga de la universidad, Susana. Su voz sonaba apesadumbrada. Isabel, tengo que darte una noticia. Ha muerto Pilar. Esta mañana en el hospital, dijo Susana. Lo escuché, pero mi corazón no se inmutó. No sentí ni tristeza, ni arrepentimiento, ni siquiera regocijo. Solo indiferencia y serenidad. De acuerdo, Susana. Gracias por decírmelo, respondí. Los parientes de allí están celebrando el funeral en el piso que tienen alquilado, y parece que lo están pasando muy mal. ¿No deberías ir a dar el pésame? Al fin y al cabo, antes era tu suegra, preguntó Susana con cautela. Susana, no tengo la obligación de ir. Ella no me consideraba su nuera y yo tampoco la consideraba mi suegra. Durante los 6 años que vivimos juntas, para mí solo fue la persona que incitó al maltrato y la humillación. No iré. He cortado por completo toda relación, dije con firmeza. Lo entiendo, pero Javier parecía muy desesperado. Creo que te buscará, me advirtió Susana. No me encontrará. He cambiado de número de teléfono y de dirección. Si intenta contactarme a través de David, él se encargará. Tiene que enfrentarse a sus propias consecuencias, dije. Javier intentó encontrarme de verdad. No paraba de llamar a David. David me volvió a llamar. Su voz era más severa de lo habitual. Isabel, Javier está muy enfadado. Dice que su madre ha muerto indirectamente porque no le ayudaste con los gastos del tratamiento. Exige que vayas al funeral, me dijo David. ¿Qué le has dicho tú? Le he dicho que si sigue echándote la culpa y molestándote, presentaremos una querella criminal. La responsabilidad de cuidar de su madre es de los 3 hermanos, no tuya. Y que en lugar de buscarte para desahogarse, que se encargue del funeral de su madre, respondió David. Le di las gracias a David. Sabía que él siempre sería la persona que me protegería con más firmeza. No fui al funeral de Pilar. No envié ni una corona de flores ni una sola palabra de condolencia. Esa tarde me dediqué al trabajo. Y por la noche, cené cálidamente en mi casa con David. Ya había derramado todas las lágrimas por la humillación que tuve que soportar. Ya no me quedaban lágrimas para quienes me habían causado tanto dolor. Mi indiferencia fue la culminación de mi venganza. Ya no merecían ninguna de mis emociones. Unos días después, Susana me contó lo del funeral. Fue frío y se celebró con dificultad. Javier, Marta y Laura se pasaron todo el funeral discutiendo por el reparto del dinero del pésame. Ninguno de ellos parecía realmente triste. Solo había cansancio y disputas por dinero. Isabel, al final, se han destruido a sí mismos. Es una pena, pero es el camino que ellos eligieron, dijo Susana. Susana, todas las personas tienen derecho a elegir. Ellos eligieron la dependencia, la codicia y la maldad. Yo elegí la independencia, la fortaleza y la justicia, y esa es la diferencia, dije. La muerte de Pilar fue el punto final que cortó el tenue vínculo que me unía a la familia de Javier. Me sentí completamente libre. Tras la muerte de Pilar, toda la carga económica y la responsabilidad del cuidado de la familia recayeron sobre los hombros de Javier, Marta y Laura. A pesar de no tener ya una madre a quien culpar o de quien depender, los 3 hermanos no cambiaron su naturaleza. La pobreza, el hacinamiento y el fracaso los hacían discutir constantemente. Tras perder a su madre, la casa, el dinero y ser aislados socialmente,
Javier empezó a refugiarse en el alcohol. Se convirtió en un parado total y se pasaba el día deambulando por las calles. La carga económica recayó ahora en Marta y Laura, desempleadas y dependientes únicamente de las ayudas sociales. Una noche, mientras trabajaba, recibí una llamada repentina de una amiga mía que es policía. Isabel, ¿sabes lo que les ha pasado a Marta y Laura?, me preguntó. No, no me interesa. ¿Qué ha pasado?, respondí. Acaban de ser detenidas. La policía estaba investigando un caso de estafas online de poca monta, y ellas utilizaban las redes sociales para quedarse con los anticipos de los vendedores online, me informó. No me sorprendió en absoluto. Quienes están acostumbrados a vivir de la mentira y la pereza seguirán hundiéndose en el fango. ¿Tiene algo que ver Javier?, pregunté. De momento no hay pruebas, pero la policía está buscando a Javier para interrogarlo. Javier está ahora huyendo. Están en una situación muy caótica, dijo mi amiga. Suspiré. Es el camino que ellos han elegido. No quiero involucrarme. Todo ha terminado. Unos días después, David me mostró un artículo de periódico. El artículo trataba sobre el caso de estafa y la detención de Marta y Laura. Javier también estaba en busca y captura. La policía sospechaba que Javier se había gastado todo el dinero obtenido de la estafa. Isabel, ¿lo ves? Ya no es una persona que pueda valerse por sí misma. La codicia y la costumbre de depender han destruido a los 3 hermanos, dijo David. No me alegro, David, pero sé que es un final inevitable. Hacía mucho tiempo que habían perdido el honor y la moral, respondí. Miré por la ventana. El sol de la mañana iluminaba mi despacho. En mi vida ya no había caos, ni preocupaciones, ni miedo. Tenía una carrera, dinero y respeto. Ya no tenía que enfrentarme a reproches ni a exigencias injustas. Comprendí que la verdadera venganza no era hacerles sufrir a ellos, sino salvarme y renacer yo misma, y vivir una vida más brillante de lo que ellos jamás habían soñado. Casi 3 años después del divorcio, había entrado en una fase completamente nueva de mi vida. Mi empresa había abierto una sucursal y había comprado un chalet de vacaciones en la Costa del Sol. David y yo nos habíamos comprometido y estábamos preparando la boda. Todo era perfecto. Una tarde, conducía por el centro de Madrid. De repente, me quedé atrapada en un atasco. Al mirar por la ventana, mi vista se detuvo en un hombre acurrucado en la acera, pidiendo dinero a los transeúntes. Ropa rota, cara demacrada. Era Javier. No podía creer lo que veían mis ojos. El hombre antes sofisticado y preocupado por las apariencias era ahora un vagabundo sin hogar. Su caída había sido terrible. Aparqué el coche en la acera, el corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la última pizca de compasión que me quedaba. Saqué de mi bolso un pequeño sobre con dinero en efectivo. Me acerqué a Javier. Él me miró. Sus ojos hundidos estaban llenos de vacío y arrepentimiento. No me reconoció de inmediato. Señor Gómez, le llamé suavemente. Javier se sobresaltó. Me miró mi coche de lujo y volvió a mirarme. Su rostro se puso pálido. Isabel, ¿eres tú? Su voz temblaba. Sí, soy yo. Estaba de paso, respondí. Intentó levantarse y volvió a sentarse. Isabel, ¿estás bien? Estoy muy bien. Lo he recuperado todo y pronto me caso, dije con calma. Javier no pudo decir nada. Agachó la cabeza sin poder mirarme. Señor Gómez, no he venido a regodearme. He venido a terminarlo todo por completo. Tome esto. Le puse el sobre de dinero en la mano. Este dinero no es una ayuda ni compasión. Considérelo como el último pago por los 6 años que me engañaron usted y su familia. Espero que con este dinero viva una vida más honesta y no vuelva a hacer daño a nadie. Javier cogió el sobre y le temblaban las manos. Isabel, lo siento. Hice mal. Fui un cobarde. Te traté mal. Lo he perdido todo. Mi madre ha muerto, y Marta y Laura están en la cárcel. Todo lo que me ha pasado es culpa mía. No tengo derecho a pedirte perdón. Lo miré por última vez. Señor Gómez, me he perdonado a mí misma por haberle querido. Usted tiene que encontrar la forma de perdonarse a sí mismo. Su vida es su elección. Espero que encuentre la paz. Me di la vuelta y me fui. No miré atrás. Ese fue nuestro último encuentro. La caída de Javier ya no me producía regocijo ni sensación de victoria. Era solo el final inevitable de la codicia y la maldad. Había terminado mi viaje de venganza. 6 meses después de mi último encuentro con Javier, David y yo nos casamos. La boda se celebró de forma cálida y elegante en mi casa de 3,5 millones de euros, ahora magníficamente decorada. Vestida con un traje de novia blanco impoluto,
Me encontraba junto al hombre que siempre me había respetado y amado incondicionalmente, David. En ese momento tan importante, miré hacia el salón, que una vez fue un campo de batalla de humillación. Ahora estaba lleno de risas y bendiciones. Esta era la venganza más dulce. Había convertido lo que una vez fue un infierno en mi paraíso. Mis padres me cogieron de la mano, y sus ojos estaban llenos de orgullo y emoción. Hija, has pasado por momentos difíciles, pero los has superado con fuerza. Tu madre está muy orgullosa de ti, dijo mi madre con la voz quebrada. He tomado la decisión correcta, mamá. He encontrado la verdadera felicidad, respondí. Mi matrimonio con David se basaba en la comprensión, el respeto y la igualdad. Compartíamos todo, desde el trabajo y la vida hasta las decisiones financieras. David nunca antepuso su carrera o las necesidades de su familia a las mías. Siempre me consideró una compañera, una socia de vida, no una persona a la que servir. Después del matrimonio, seguí desarrollando mi empresa, y David me apoyó con todo su corazón. Decidimos disfrutar de nuestra vida de recién casados sin que ningún pariente viviera con nosotros, para garantizar nuestra privacidad y libertad. Recordaba aquellos 6 años infernales como una lección muy cara. Perdí la inocencia, pero a cambio gané agudeza y fortaleza. No elegí la debilidad para ser pisoteada. Elegí el camino de levantarme, luchar y conquistar mi derecho a vivir. Sabía que en algún lugar Javier seguía viviendo en la miseria y el fracaso, pero su vida ya no tenía nada que ver conmigo. Había cerrado el pasado bajo llave. Al año siguiente, David y yo tuvimos una preciosa hija. Vivíamos felices en nuestra espaciosa casa, llena de las risas de nuestra hija. Conciliaba el trabajo y la familia, sin tener ya responsabilidades excesivas, ni ser controlada por nadie. En el cumpleaños de mi hija organicé una cálida fiesta. Miré a David y a mi hija y sentí una profunda serenidad. «Isabel, ¿en qué piensas?», me preguntó David cogiéndome de la mano. «Estaba pensando en esta paz, David. He luchado mucho para conseguirla», respondí. «Te mereces lo mejor del mundo, cariño. Eres la mujer más fuerte que he conocido», dijo David. Le di las gracias a la vida por haberme dado una segunda oportunidad. No dejé que las heridas del pasado destruyeran mi futuro. Sobre Javier y su familia, solo recibía noticias esporádicas a través de Susana. Javier seguía deambulando como un sin techo de un lado para otro. Marta y Laura salieron de la cárcel, pero vivían con dificultades, sin trabajo, y nunca recuperaron la vida acomodada que tuvieron. Su caída era un claro ejemplo de que la codicia, la pereza y la maldad nunca tienen un buen final. Perdieron la oportunidad de empezar de nuevo sus vidas. En mi corazón ya no quedaba ningún odio. La venganza se había completado, y el resultado no estaba en su sufrimiento, sino en mi felicidad y mi éxito. Me había convertido en la reina de mi propio castillo, un castillo que había construido con mi dinero y mi esfuerzo. Una mañana, paseaba por mi jardín. El sol de la mañana brillaba y el aire era fresco. Recibí una carta de David. «Isabel, he recibido esta carta por correo. El remitente no está claro, pero creo que deberías leerla», dijo David. Abrí la carta. Era una carta escrita a mano. La letra garabateada y familiar era de Javier. El contenido de la carta era muy breve, sin más súplicas ni amenazas. «Isabel, no te escribo esta carta para pedirte dinero ni perdón. Te escribo para decirte que me he dado cuenta de que me equivoqué. Destruí mi vida y la de mi familia con mi orgullo y mi codicia. Tenías razón. Eres una mujer inteligente y fuerte. Espero que seas feliz. No volveré a molestarte». Leí la carta y la doblé. Sentí un ligero alivio. Por fin, Javier también se había dado cuenta de la verdad, aunque demasiado tarde. No respondía a la carta. No era necesario. Esa carta era el punto final definitivo al pasado. Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. Me di la vuelta, entré en casa y abracé a David y a mi hija. Mi viaje de venganza había terminado. No fue un viaje de sangre y lágrimas, sino un viaje de autorredención, independencia y renacimiento. Lo había recuperado todo y vivía una vida plena, sin más humillaciones ni ataduras. Yo, Isabel Herrera, me había convertido en la reina de mi propio destino, victoriosa gracias a mi inteligencia y mi valentía.